Me parece que lo importante es que el ser humano necesita de la ficción. A pesar de sus temas ominosos y terribles, de todas maneras tenga una puerta hacia la felicidad, hacia el placer de la lectura. Profe, mil gracias de recibir nuestra entrevista. Quiero entrar en nuestra charla con una idea de usted, espectador. Usted es autor literario, al mismo tiempo director de cine y teatro. ¿Qué significa espectador para usted? Es que desde muy niño yo estudié artes y mis padres eran artistas. Mi padre era pintor, mi madre era bailarina de ballet. Entonces nací con muchas actividades del arte y desde niño me interesé por la literatura, por el teatro, por la música. Para mí el arte es una sola cosa. Y a veces se manifiesta a través de la literatura, a veces el teatro, a veces. Pero también, no solamente la creación, sino que ser espectador de arte para mí es una necesidad. Ir a un museo, ir a un concierto, ir a una ópera, ir a una obra de teatro, forma parte del ejercicio de la creación. Entonces, por eso escribí este libro, Profesión Espectador, donde hago una crónica de mis experiencias como espectador y al escribirlas estoy haciendo un acto creativo. ¿No? Es un poco eso. Y por eso, para usted, hay diferencia de creación al público. Por ejemplo, cine, teatro y creación para su mismo, como poesía, como ópera. ¿Hay esta diferencia? Sí y no, pero yo creo que el espectador de arte es una suerte de creador pasivo, espiritual, ¿no? Que a través del hecho de tener emoción en un concierto o en una obra de teatro, también está ejerciendo algo importante en tu interior que afecta a tu espíritu creativo. Entonces, para mí, las dos cosas son muy estrechas. Si yo soy lector, de alguna manera también estoy reescribiendo lo que leo. Entonces, tengo pienso que hay una armonía entre el acto creativo y el acto de recibir la creación. Como una cooperación, interpretación, más o menos. Sí, es eso. Una entrevista con usted también tenemos que mencionar sobre el gran grupo de Cali. El grupo de Cali, yo nací en Cali, que queda al occidente de Colombia, a media hora en avión de Bogotá. Y culturalmente son ciudades muy distintas. Cali en los años 60, 70 fue una ciudad muy rica culturalmente y una cosa muy importante es que la cultura en Cali fue muy importante, la cultura de los jóvenes, especialmente en el cine y en la literatura. Y hay un nombre en Cali fundamental que se llamaba Andrés Caicedo. Andrés Caicedo es un escritor y crítico de cine que se suicidó a los 25 años y su obra fue muy importante e influyó mucho en nuestra generación. Entonces, alrededor de la figura de Andrés Caicedo se creó un grupo interesado en hacer cine y en escribir literatura. De allí salieron varios nombres, especialmente Luis Ospina, que estuvo aquí en China un poco antes de morir, hace unos 6-7 años, fue invitado aquí con una de sus películas, y Carlos Mayolo, son nombres fundamentales. Y yo trabajé con ellos y para mí el cine se volvió algo muy importante, tan importante como la literatura. Entonces hay esa fusión entre lo literario y lo cinematográfico en mi generación en Cali, que fue definitiva para el desarrollo de la cultura de mi país. En China, cada ciudad tiene su rostro cultural, también tiene su estilo de creación literaria, tiene su representante literario. Y este fenómeno también existe
en Colombia, porque Colombia tiene ciudades grandes, tiene la parte de montaña, de playa. Totalmente. Colombia es un país muy diverso, donde está el mar, está la montaña, está el valle, está la selva, y cada región tiene una manera de ser y de comportarse muy distinta. Entonces nosotros los de Cali tenemos una influencia, por ejemplo, a nivel popular, de la música salsa que viene de Nueva York. Fue muy importante y sigue siendo muy importante en Cali. Es diferente a la cultura de Bogotá, que es una cultura mucho más universal, digamos, o la cultura en Medellín, que tiene sus propias características, sus propios conflictos y sus propias características. Cartagena es otra ciudad de la costa caribe con otro tipo de ritmos musicales y espirituales. Entonces es importante ver cómo esas diferencias hacen que Colombia sea una confluencia de espíritus muy libres, y también las generaciones han cambiado, es distinto. En Cali, por ejemplo, la generación de los años 40, 50 a lo que sucede en los 60, 70 o ahora. Ahora hay una nueva generación de jóvenes que están haciendo otro tipo de arte que es complementario con toda la tecnología y los avances del ciberespacio, y hay otro tipo de maneras de asumir, por ejemplo, el cine o la manera de acercarse a lo literario, es muy distinto. Entonces es importante ver de qué manera Colombia es un país que no se puede ver desde una sola óptica, no es solo Bogotá, y yo creo que eso pasa en todos los países, ¿no? Sí, supongo que aquí es igual, y uno va a Francia es distinto a alguien de París o alguien de Toulouse, o en Estados Unidos pues hay muchos, hay 50 estados en Estados Unidos muy distintos. En Colombia de cierta manera es así, pero tenemos una unidad política que nos unifica. También hay diferencias en generaciones de escritores, no solo colombianos, sino también en toda América Latina. Encontré el fenómeno, como en caso de usted, tiene cargo profesional como académico también. Y también hay un montón de autores más jóvenes, tiene formación académica muy sólida. Eso, ellos, aparte de observador de la sociedad, también ahora analizar, tiene profesión de analizar. Eso afecta a su creación. No lo afecta, sino que lo complementa. Yo creo que el mundo académico en Colombia ahora es mucho más grande, mucho más rico. Cuando yo estudié teatro en mi adolescencia y mi juventud, había una escuela de teatro, 2. Ahora hay, casi todas las universidades tienen posibilidad de estudiar artes, no solamente teatro o artes escénicas, sino que hay prácticamente todas las manifestaciones artísticas. El cine, por ejemplo, se estudia ya en Colombia. Antes no había un lugar donde estudiar el cine se estudia, y hay una generación muy rica de jóvenes que estudian y practican la literatura, el cine, la música, etc. Entonces, claro, desde la academia se produce un tipo de arte distinto al que se produjo en mi juventud, donde casi todos eran autodidactas. Es decir, Carlos Mayolo, por ejemplo, el director de cine, que quizá uno de los más importantes de Colombia, nunca estudió cine. Él aprendió cine haciendo cine. Entonces eso pues muestra la diferencia que hay entre una generación y otra. Si los lectores chinos queremos conocer a Sandro Romero, ¿cómo empezamos nuestra primera etapa? Pues yo he escrito, he publicado 5 novelas, pero también he publicado ensayos y he publicado libros de rock, y he publicado también estudios literarios de otro género, porque, como te decía al principio, para mí es una sola cosa. Es decir, yo puedo hablar de la tragedia griega y puedo hablar de los Rolling Stones. Para mí son muy importantes, ¿no?
Y el rock, por ejemplo, es una música que para mí ha sido fundamental. Es como el folclore universal. Yo puedo hablar contigo de los Beatles, o puedo hablar con un francés o con un inglés, y todos tenemos ese lenguaje común porque esa música abarcó el planeta entero. Entonces, el hecho de que exista una música que unifique, no solamente a nivel generacional, porque era la música de la juventud de los 60, pero ahora es la música de muchas generaciones, ¿no? Yo voy a un concierto de David Gilmour, el guitarrista de Pink Floyd, que tiene 80 años, y van los fans de David Gilmour de hace 60 años, y van muchachos jóvenes a oír y a emocionarse con esta música. Entonces, creo que en mi obra es difícil decir hay que empezar aquí o aquí o aquí. Ahí uno puede seguir una línea por los tiempos, ¿no? Mi primera novela la publiqué en el año 93, pero después de esto ha salido un libro sobre rock, ha salido un libro sobre literatura, ha salido un libro de cuentos, ha salido una novela que tiene que ver con Oriente, que es la última novela que publiqué. Y una cosa que es importante y que es un denominador común en mi obra es que me gusta escribir o hacer obras que tengan que reflexionar sobre el arte mismo. Es decir, ¿qué pasó con Sequizano? Es una novela sobre el teatro. Piedra sobre Piedra es un libro sobre música. Hice un documental sobre la historia de la salsa, es cine sobre música. Es decir, me gusta pensar el arte desde el arte mismo. Es hoy día de los autores, creadores contemporáneos, ¿qué rostro tienen? ¿Cómo podemos comprender la creación de ustedes como una comunidad? Sí, es difícil hablar de generaciones, digamos, decir, los autores de 20 años o los autores de 50 o los autores de 80, los autores que ya se murieron. Porque, por ejemplo, Andrés Caicedo, el autor que te digo que de Cali, él se murió a los 25 años, sigue siendo un autor joven porque sus lectores son jóvenes. Es un autor que le habla a los jóvenes. Pero también hay otros autores, como por ejemplo Juan Gabriel Vázquez, que escribió una novela que tiene que ver con China, además, porque es la historia de Sergio Cabrera, que actualmente es el embajador de Colombia en China. Vivió aquí en los años 60, y esta novela, que se llama Volver la vista atrás, es una novela en la cual se reflexiona sobre la relación de un joven con la política. Y ese es un tema que también a mí me interesa mucho, la relación del arte con la política. Entonces, creo que es más pertinente analizar la literatura colombiana desde la perspectiva de los temas, porque hay muchos autores, muchos, y creo que es un fenómeno general, porque ahora existe la facilidad para que la gente se exprese en todas partes. En Colombia antes, en los años 70, se hacía un largometraje, una película al año. El año 2025 se hicieron 73 películas en un año, se estrenaron. Es decir, hay un volumen enorme y no todo sale fuera de Colombia. Va a algunos festivales, algunas se destacan más que otras, pero digamos que hay una gran diversidad, y eso creo que es un fenómeno mundial, ¿no? Es difícil seguir la pista de qué sucede en un país porque hay que profundizar sobre ellos, y en cada país hay un mar enorme para descubrir. Hace 2 días ha mencionado hay un impacto cultural en comparación de lo había leído antes de venir a China y su experiencia en China. ¿Cuáles son aspectos principales de ese impacto? Pues para mí estar en China es como cuando uno ve una película y vive una experiencia imaginaria y luego va al lugar donde esa película fue filmada. Creo que estar aquí es como si estuviera en una película que ya había visto, pero era una película del pasado. Es decir, yo conocía una China de otra época a través del cine y a través de los medios audiovisuales.
La China que veo en la realidad es otro paisaje completamente distinto, mucho más estimulante, mucho más vital, mucho más cercano a nosotros, y tanto la vida cotidiana como las manifestaciones artísticas, dentro de lo poco que he podido ver, me impactan muchísimo, y lo pongo en relación con lo que yo había vivido y la experiencia que he tenido con la cultura china. Ver cómo ha evolucionado positivamente en el siglo XXI, para mí es una experiencia realmente extraordinaria. Escogemos un libro o otra obra de usted para publicar aquí en China, para iluminar como este espacio. ¿Cuál será su selección y por qué? Pues yo tengo un libro que es mi novela más reciente, que se llama ¿Qué pasó con Sekizano?, que me encontré una feliz coincidencia, porque a pesar de que Sekizano es un personaje japonés, él nació aquí, porque nació en Tianjin en 1905, cuando Tianjin era una concesión japonesa. Entonces, el hecho de que yo hubiera escrito una novela sobre un personaje de Oriente que va a vivir a Colombia a comienzos del siglo XX y que influye tanto en la política como en la cultura, en particular en el teatro, para mí es muy estimulante estar aquí y ver cómo ese diálogo que yo lo planteé desde Colombia, ahora me doy cuenta que hay un paisaje muy cercano, porque las ideas de izquierda llegaron a nosotros a través de China de una manera muy fuerte en la segunda mitad del siglo XX, y yo quería reflexionar sobre cuáles son las raíces, dónde estaba esa raíz de la relación de las ideas de izquierda con el mundo del arte. Y estando aquí veo pues la evolución de esas ideas, ¿no? Y de qué manera pues un pueblo y una sociedad ha crecido, y que de cierta manera puede servir para iluminar el futuro de América, para saber cómo nosotros en América podremos vivir dentro de los años posteriores.